Una mujer buscó en Google cómo envenenar a alguien. Luego invitó a 4 personas a almorzar. 3 murieron. Un asesino en serie estuvo libre 20 años. Lo atrapó una botella de Sprite sacada de un contenedor de basura. Y una adolescente de 17 años fue llevada al aeropuerto por sus compañeros de casa. Las cámaras mostraron que el auto nunca se detuvo. Nunca entró al terminal. Esto es el lado oscuro del Internet de Australia. Volumen 2. El 29 de julio de 2023, Erin Patterson invitó a 4 personas a almorzar a su casa en Leongatha, un pequeño pueblo rural en el estado de Victoria, a unos 136 kilómetros al sureste de Melbourne. El menú era Beef Wellington, un plato elegante, elaborado, el tipo de comida que preparas cuando quieres impresionar a alguien. 3 de los 4 invitados murieron en los días siguientes. El cuarto sobrevivió de milagro. Y cuando la policía empezó a revisar el historial de búsquedas del celular de Erin Patterson, lo que encontró fue suficiente para congelar a cualquier investigador. Erin Patterson tenía 48 años en el momento de los hechos. Era madre de 2 hijos y llevaba años separada de su esposo, Simon Patterson. La separación no había sido amistosa. Había tensión, historia acumulada, resentimientos que Erin expresaba en mensajes privados con amigas en Facebook, con una franqueza que después resultaría devastadora en el juicio. «Estoy harta de esta mierda. No quiero saber nada de ellos», escribió en diciembre de 2022, refiriéndose a la familia de su exesposo. «Esta familia, te lo juro por Dios». Pero para afuera, Erin mantenía una imagen completamente distinta. Era amable, considerada, la madre presente que intentaba mantener una relación civil con la familia de sus hijos, la que organizaba almuerzos, la que cocinaba para la gente. Y el 29 de julio de 2023 invitó a los padres de Simon, Don y Gail Patterson, ambos de 70 años, y a la hermana de Gail, Heather Wilkinson, de 66 años, y al esposo de Heather, Ian Wilkinson, de 68. Dijo que quería hablar de algo importante, algo relacionado con los niños. Quería reconciliarse. Simon también fue de invitado. Declinó. Su exesposa le daba miedo. Había dejado de comer comida preparada por ella hacía tiempo, aunque nunca imaginó que otros estarían en riesgo. El almuerzo transcurrió de manera aparentemente normal. Buena charla, buena comida. Erin sirvió porciones individuales de Beef Wellington, una decisión que después se convertiría en evidencia central del caso, porque la receta que ella usaba era para una sola pieza grande, no para porciones individuales. En los días siguientes, los 4 comensales empezaron a sentirse muy mal. Los síntomas eran consistentes con intoxicación severa, vómitos, dolor abdominal, insuficiencia hepática progresiva. Los 4 fueron hospitalizados. El 4 de agosto, 6 días después del almuerzo, Gail Patterson y Heather Wilkinson murieron. Al día siguiente, murió Don Patterson. Ian Wilkinson, el único sobreviviente, pasó semanas en terapia intensiva. Los médicos que lo trataron dijeron que fue un milagro que sobreviviera. La causa de muerte fue confirmada por análisis forenses: envenenamiento por hongos Amanita phalloides, conocidos como death cap mushrooms, los hongos más letales del mundo. Una sola gorra de amanita puede matar a un adulto sano. Erin Patterson habló con la policía de manera voluntaria. Dijo que debía de haber sido un accidente, que había comprado hongos en un almacén asiático en Melbourne, que no sabía que los death cap estaban entre ellos, que lo lamentaba enormemente. La policía empezó a investigar, y lo primero que hicieron fue revisar su historial de búsquedas en Internet. Lo que encontraron fue una línea de tiempo que la fiscalía describiría en el juicio como la prueba más condenadora de intención premeditada. Semanas antes del almuerzo, Erin había buscado en Google información detallada sobre los death cap mushrooms, sobre sus síntomas, sobre cuánto tiempo tardaban en actuar, sobre si eran detectables en la comida, sobre la dosis letal. También había buscado información sobre el proceso de deshidratación de hongos, un proceso que, según los expertos forenses que testificaron en el juicio, concentra las toxinas de los death cap y las hace aún más letales y más difíciles de detectar en la preparación final. Y después estaba el deshidratador. Erin tenía un deshidratador de alimentos en su casa. Cuando la policía fue a buscarlo como parte de la investigación, no estaba. Días después de la muerte de sus invitados, Erin lo había llevado a un contenedor de basura público, en un área comercial de Leongatha.
un contenedor donde no se recogen electrodomésticos. La policía lo encontró. Los análisis forenses confirmaron que el deshidratador había sido usado para procesar hongos que contenían las toxinas de los Death Cap. Erin dijo que lo había tirado porque estaba roto, que no tenía nada que ver con los hongos del almuerzo, que era una coincidencia. Pero la coincidencia más difícil de explicar fue la de las porciones individuales. La fiscalía argumentó que Erin había servido el beef Wellington en porciones separadas para poder controlar exactamente qué iba en cada plato, para poder contaminar los platos de sus invitados sin contaminar el suyo. Los análisis confirmaron que la porción de Erin no contenía Death Cap Mushrooms. Las de sus 4 invitados sí. La defensa intentó argumentar que era una diferencia accidental en la distribución de los ingredientes, que no era posible que Erin hubiera identificado y separado los hongos con esa precisión, que todo era una tragedia, no un crimen. El jurado no lo creyó. Pero hay un detalle más que emergió después de la condena. Uno, que la defensa había querido mantener fuera del juicio y que un juez ordenó hacer público en agosto de 2025. Simon Patterson, el ex esposo de Erin, testificó en una audiencia previa al juicio que no se presentó ante los jurados. Dijo que en los meses anteriores al almuerzo fatal había experimentado síntomas extraños después de comer comida preparada por Erin en ocasiones en que todavía compartían algunas comidas por sus hijos. Pensé que había un riesgo de que me envenenara si asistía al almuerzo, declaró. Por eso decliné. Esa declaración no llegó al jurado, pero sí llegó después de la condena, cuando el juez levantó el secreto de sumario. Y hay más. La fiscalía había imputado inicialmente a Erin por 3 intentos de asesinato contra Simon entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022, curry y pasta que él había comido y después de los cuales se había sentido mal. Esos cargos fueron retirados antes del juicio por insuficiencia de pruebas directas, pero la línea de tiempo sugiere que el almuerzo del 29 de julio no fue el primer intento. El juicio comenzó en abril de 2025, duró 9 semanas. Más de 50 testigos declararon. Australia entera lo siguió en tiempo real. Fue descrito por los medios como el caso criminal más seguido del país desde décadas. El 7 de julio de 2025, el jurado deliberó durante 6 días y emitió su veredicto. Erin Patterson, culpable de 3 cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato, no mostró ninguna emoción cuando el veredicto fue leído. Solo parpadeó repetidamente. El 8 de septiembre de 2025 fue sentenciada a 3 cadenas perpetuas concurrentes, con un periodo mínimo de no libertad condicional de 33 años. Tendrá 83 años antes de poder solicitar la libertad. El juez le dijo en la sala: sus acciones fueron deliberadas, calculadas y encubiertas. ¿Cuál fue el motivo? Esa pregunta nunca tuvo una respuesta definitiva en el juicio. La fiscalía no estaba obligada a probar el motivo, solo la intención. Y la intención quedó establecida por las búsquedas en Google, por el deshidratador tirado, por las porciones individuales, por la ausencia de Death Cap en su propio plato. Pero Australia siguió preguntándose, ¿por qué? ¿Qué llevó a una mujer de 48 años, madre de 2 hijos, a planear y ejecutar el envenenamiento de 4 personas que fueron a su casa de buena fe? Los mensajes de Facebook: estoy harta de esta mierda, no quiero saber nada de ellos, daban una pista sobre la frustración acumulada. La situación de la separación, la tensión con la familia de su ex, los años de conflicto que ella describía en privado como insoportables. Pero la conexión entre esa frustración y la decisión de matar a 3 personas con hongos venenosos es un abismo que ningún análisis psicológico pudo cruzar completamente durante el juicio. El componente digital de este caso es lo que lo hace parte de esta serie. No es un caso de redes sociales, ni de dark web, ni de cibercrimen en el sentido tradicional, pero es uno de los casos más claros en la historia judicial australiana de cómo el historial de búsquedas de una persona puede construir la evidencia de un crimen premeditado. Erin Patterson buscó en Google cómo envenenar a alguien. No en esos términos exactos, pero la secuencia de búsquedas, el timing, la especificidad de la información que buscó, contó esa historia con más claridad que cualquier testigo. Las búsquedas en Internet no mienten. Y en este caso, dijeron exactamente lo que la fiscalía necesitaba que dijeran. Nuestro próximo caso también viene de Australia. También tiene décadas de historia.
Pero este caso no es sobre veneno ni sobre una mesa de almuerzo. Es sobre 3 mujeres que desaparecieron de las calles de Perth en menos de 2 años. Sobre una investigación que costó $140 millones y tardó 20 años en identificar al culpable. Y sobre cómo la evidencia digital y el ADN, 2 herramientas que no existían cuando comenzaron los crímenes, fueron finalmente lo que cerró el caso. Les hablo del asesino en serie de Claremont. En el caso anterior, hablamos de un crimen planificado con meticulosidad digital, búsquedas en Google, un deshidratador tirado en un contenedor, porciones individuales de beef Wellington. Un crimen moderno, rastreable, resuelto en gran parte por el historial digital de la asesina. Nuestro próximo caso es diferente en casi todo. Ocurrió en los años 90, antes de que existiera Google, antes de que los teléfonos fueran inteligentes, antes de que hubiera cámaras en cada esquina. 3 mujeres desaparecieron de las calles de Perth en 14 meses. Y Australia tardó 20 años en encontrar al responsable. Perth, Australia Occidental, una ciudad que en los años 90 tenía fama de ser una de las más seguras y agradables del país. Clima perfecto, playas, calidad de vida. El tipo de lugar donde las mujeres salían de noche sin pensar demasiado en el peligro. Eso cambió para siempre el 27 de enero de 1996. Era la madrugada del Día de Australia, el equivalente australiano del 4 de julio americano. Miles de personas festejando en toda la ciudad. En Claremont, un suburbio acomodado del norte de Perth, lleno de bares y discotecas, la fiesta estaba en su punto máximo. Sarah Spears tenía 18 años. Era secretaria. Esa noche había salido con amigos al Club Bayview en Claremont. Alrededor de las 2 de la madrugada, se separó del grupo y llamó un taxi desde un teléfono público. El taxi nunca llegó, o llegó y no la encontró. Sarah desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Perth entró en alerta. La policía investigó, interrogó a cientos de personas. No había evidencia concreta, no había testigos claros, no había nada que apuntara a un sospechoso específico. 5 meses después, el 9 de junio de 1996, Jane Rimmer salió con amigos a los bares de Claremont. Jane tenía 23 años y trabajaba en una guardería. Era la última parada de una noche normal. Fue vista por última vez siendo abordada por alguien en la calle cerca de los bares. Desapareció. Su cuerpo fue encontrado 2 meses después en un área boscosa, unos 45 kilómetros al sur de Claremont. Tenía heridas en el cuello. Había intentado defenderse. Perth comprendió que tenía un problema serio. La policía formó una fuerza de tarea especial. Perth se llenó de advertencias. Las mujeres empezaron a tener más cuidado, a salir en grupos, a llamar antes de irse solas. Y aún así, el 14 de marzo de 1997, Ciara Glennon desapareció. Ciara tenía 27 años. Era abogada, inteligente, exitosa, con toda la vida por delante. Había salido con colegas a los bares de Claremont. Cuando el grupo decidió volver a casa, Ciara eligió quedarse un rato más y buscar su propio taxi después. Nunca llegó a casa. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después en un área remota al norte de Perth, cerca de Eglinton. Mismas heridas en el cuello, mismas señales de lucha, misma brutalidad. 3 mujeres en 14 meses, todas en Claremont, todas solas, todas abordadas por alguien que las llevó lejos y las mató. Perth no volvió a ser la misma. Lo que siguió fue la investigación criminal más larga, más cara y más compleja en la historia de Australia Occidental. La policía creó la fuerza de tarea más grande jamás vista en el estado. Tomó muestras de ADN de más de 2,000 taxistas de Perth. Entrevistó a miles de personas. Revisó registros de teléfonos, de tarjetas de crédito, de cámaras de seguridad de la zona. Ofreció recompensas. Hasta reclutó a David Birney, un asesino en serie convicto de Perth, para que ofreciera perspectivas sobre la psicología del culpable. Nada. Durante años, absolutamente nada. Durante 2 décadas, los asesinatos de Claremont permanecieron como el misterio criminal más grande de Australia. Cada aniversario, los medios volvían al caso. Las familias de las víctimas daban entrevistas pidiendo respuestas. La policía relanzaba apelaciones al público. Y el asesino seguía libre. Lo que finalmente rompió el caso no fue un testigo, no fue una confesión, no fue ningún método policial clásico.
fue una quimona de seda. En 1988, 8 años antes de los crímenes de Claremont, una mujer de 18 años en Perth fue atacada mientras dormía en su casa. El intruso entró por una ventana, la agredió sexualmente y huyó. Al salir, dejó atrás una quimona de seda blanca que había robado de un tendedero en la casa de al lado. El caso fue investigado en su momento sin resultado, pero la quimona fue preservada como evidencia. En 2016, como parte de una revisión masiva de casos sin resolver, la policía analizó las manchas de la quimona con técnicas de ADN que no existían en 1988. El perfil de ADN que obtuvieron fue comparado con las muestras preservadas de la escena donde fue encontrado el cuerpo de Ciara Glennon. Específicamente, el material celular hallado bajo las uñas de Ciara, que indicaba que había luchado con su atacante y arañado su piel. Coincidían. El mismo hombre que había atacado a la mujer en 1988 había matado a Ciara Glennon en 1997, pero todavía faltaba identificar quién era. El perfil de ADN fue comparado contra las bases de datos disponibles. No hubo coincidencia directa, pero la investigación reveló que la quimona también tenía una huella dactilar parcial del mismo intruso de 1988. Esa huella fue comparada contra registros policiales y apareció una coincidencia. Bradley Robert Edwards, 48 años, técnico de Telstra, la empresa de telecomunicaciones más grande de Australia. Edwards había sido condenado en 1990 por agredir a una trabajadora social en un hospital. Una condena menor, una pena suspendida. Sus huellas estaban en el sistema. La policía empezó a vigilarlo discretamente y en algún momento, un detective que lo seguía vio a Edwards beber una botella de Sprite. Cuando la tiró, el detective la recogió del contenedor de basura. El ADN de la botella de Sprite coincidió con el ADN de la quimona y con el ADN bajo las uñas de Ciara Glennon. El 19 de diciembre de 2016, 21 años después de la desaparición de Sarah Spears, la policía fue a la casa de Bradley Robert Edwards en Kewdale, Perth. Lo arrestaron. Edwards era todo lo que nadie esperaría de un asesino en serie. Era técnico de telecomunicaciones. Había trabajado para Telstra durante años, lo que le daba acceso a información sobre líneas telefónicas, registros de llamadas, infraestructura de comunicaciones. Era padre. Había estado casado 2 veces. Sus exesposas declararon en el juicio que nunca habían visto señales de violencia. Pero también había otro Edwards, el que existía en el mundo online bajo apodos que él mismo eligió. Se llamaba a sí mismo el hombre del saco, The Bogeyman, en foros y comunidades online. Era una construcción de identidad que la fiscalía presentó en el juicio como evidencia de una psicología de depredación consciente y deliberada. El juicio comenzó en noviembre de 2019. Duró 7 meses, el juicio criminal más largo en la historia de Australia Occidental. Declararon más de 200 testigos. El proceso costó aproximadamente $140 millones australianos, el juicio individual más caro en la historia del país. No hubo jurado. Edwards eligió ser juzgado solo por el juez Stephen Hall, porque la cobertura mediática del caso durante 20 años hacía casi imposible encontrar jurados sin opiniones previas. El 24 de septiembre de 2020, el juez Hall leyó su veredicto. Bradley Robert Edwards, culpable del asesinato de Jane Rimmer, culpable del asesinato de Ciara Glennon, no culpable del asesinato de Sarah Spears por insuficiencia de evidencia directa. Pero el juez agregó algo significativo. Dijo que era probable que Edwards también hubiera matado a Sarah. Simplemente no había evidencia suficiente para condenarlo más allá de toda duda razonable. Sarah Spears sigue desaparecida. Su familia todavía no tiene un cuerpo que enterrar. El 23 de diciembre de 2020, Edwards fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 40 años antes de poder solicitar libertad condicional. Tendrá 91 años antes de ser elegible. Hay varias capas en este caso que lo hacen único. La primera es la del tiempo. 20 años. Una ciudad entera que vivió con el miedo durante 2 décadas. Familias que envejecieron esperando respuestas. Investigadores que dedicaron sus carreras a un caso que parecía irresoluble. La segunda es la de la tecnología. Edwards no fue atrapado por ningún método de investigación policial clásico. Fue atrapado por ADN,
una tecnología que no existía cuando cometió sus primeros crímenes en 1988, por una quimona que alguien tuvo la sabiduría de preservar durante 28 años, por una botella de Sprite sacada de un contenedor de basura. Y la tercera capa, la que conecta este caso con esta serie, es la del mundo online de Edwards, un hombre que en su vida pública era técnico de telecomunicaciones, padre de familia, vecino invisible, pero que online se llamaba a sí mismo el hombre del saco, que construía en el mundo digital una identidad que su vida real nunca habría tolerado. La dualidad entre quien era afuera y quien era adentro, y el espacio que Internet le daba para existir como ese segundo yo, es parte de la historia de Bradley Robert Edwards. El caso de Claremont cambió a Australia de maneras permanentes. Cambió cómo Perth habla de la seguridad nocturna. Cambió los protocolos policiales para investigaciones de desapariciones. Generó reformas en cómo se preserva y analiza la evidencia en casos sin resolver. Y dejó una pregunta que ninguna condena puede responder completamente. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera atrapado a Edwards en 1988 cuando agredió a esa mujer de 18 años? ¿Habría habido una Sarah Spears? ¿Una Jane Rimmer? ¿Una Ciara Glennon? El sistema lo procesó en 1990, le dio una condena suspendida y lo dejó ir. 7 años después estaba en las calles de Claremont. Nuestro último caso de hoy es completamente diferente. No hay un culpable condenado, no hay un cuerpo encontrado, no hay una resolución. Es el caso de una adolescente de 17 años que en mayo de 2025 fue dejada en un aeropuerto por su familia. Nunca se registró para el vuelo y desde ese día Australia sigue buscándola sin encontrar ninguna respuesta. Esta es la historia de Phoebe Bishop. En el caso anterior hablamos de 20 años de misterio, de una ciudad entera que vivió con miedo durante 2 décadas, esperando que alguien respondiera qué había pasado con 3 mujeres. Y cuando llegó la respuesta, llegó gracias a tecnología que no existía cuando ocurrieron los crímenes. Nuestro último caso de hoy también tiene un misterio en su centro. También tiene una adolescente desaparecida. También tiene una búsqueda desesperada. Pero este caso ocurrió en 2025. Y las personas que la llevaron al aeropuerto, las personas en las que más confiaba, resultaron ser exactamente quienes la policía estaba buscando. El 15 de mayo de 2025, a las 8:30 de la mañana, Phoebe Bishop estaba en Airport Drive en Bundaberg, Queensland, la calle que lleva al aeropuerto de esa ciudad del norte de Australia. Tenía 17 años, tenía una valija, tenía un vuelo reservado de Bundaberg a Brisbane y de ahí a Perth, en Australia Occidental, donde la esperaba su novio. Sus compañeros de casa la habían llevado en auto. Se bajó del auto con su valija y nunca entró al aeropuerto. Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Bundaberg no registraron a Phoebe Bishop dentro del terminal. Las aerolíneas confirmaron que nunca hizo el check-in. Su teléfono fue apagado a las 8:30 de la mañana, el mismo momento en que fue dejada en Airport Drive. Su novio esperó. No llegó, le mandó mensajes, no respondió. Su familia empezó a llamar, nada. Al día siguiente, el 16 de mayo de 2025, la policía de Queensland emitió una alerta de persona desaparecida. Phoebe Bishop, 1,80 m de altura, pelo largo teñido de rojo, ojos color avellana, había desaparecido sin dejar rastro. Para entender lo que pasó, hay que entender la situación de vida de Phoebe en los meses anteriores. Phoebe no vivía con su familia. Vivía en una propiedad rural en Gingin, un pequeño pueblo a unos 360 kilómetros al norte de Brisbane, con 2 compañeros de casa, James Wood, un hombre de 34 años, y su pareja Tanika Bromley, de 33. La relación entre Phoebe y sus compañeros no era completamente clara para su familia. Sabían que existía, sabían que vivían juntos, pero los detalles de esa convivencia, quiénes eran realmente Wood y Bromley, cuál era la naturaleza de su relación con Phoebe, qué pasaba en esa propiedad rural, no eran transparentes. Lo que sí era claro es que fueron Wood y Bromley quienes la llevaron al aeropuerto esa mañana del 15 de mayo. Ellos mismos lo confirmaron inicialmente a la policía. Los investigadores declararon sospechosa la desaparición casi de inmediato. El detective actuante Ryan Thompson lo dijo en conferencia de prensa. La gente no desaparece. Era una frase simple pero directa. Una señal de que la policía ya no estaba buscando a una adolescente que había decidido fugarse.
estaba investigando algo más oscuro. Declararon 2 escenas del crimen: la propiedad de Yingin donde vivía Phoebe y el auto gris Hyundai iX35 con patente 414W3 que había sido usado para llevarla al aeropuerto. El auto fue secuestrado. La propiedad fue acordonada y sometida a análisis forense. Y en la propiedad encontraron algo perturbador: varios perros muertos. La policía no confirmó si estaban relacionados con la investigación, pero el detalle circuló en todos los medios australianos y generó una imagen muy oscura de lo que podía haber pasado ahí adentro. Las redes sociales, las cuentas bancarias y el teléfono de Phoebe habían estado inactivos desde el 14 de mayo, el día antes de su supuesta salida al aeropuerto. El día antes. La búsqueda se intensificó durante las semanas siguientes. La policía de Queensland desplegó perros rastreadores, helicópteros y equipos de buceo en las zonas boscosas y acuáticas cercanas al Goodnight Scrub National Park, un parque nacional remoto y extenso en las afueras de Yingin. La madre de Phoebe, Kylie Johnson, habló públicamente. Describió la desaparición como completamente fuera de carácter, especialmente porque había ocurrido durante una semana de duelo familiar, coincidiendo con los aniversarios de muerte de la mejor amiga de Phoebe y de su abuelo. Ella nunca hubiera elegido no aparecer esta semana, dijo Kylie. Esto no es Phoebe. Las redes sociales australianas se llenaron del caso. El hashtag con su nombre fue trending en Australia durante días. Miles de personas compartieron su foto, sus detalles, la información de contacto de la policía. Era la búsqueda ciudadana online más masiva de Australia en 2025. El 4 de junio, casi 3 semanas después de la desaparición, James Wood fue llevado a custodia policial. La policía dijo que estaba asistiendo en las investigaciones. No había cargos todavía. Horas antes de ser llevado a custodia, Wood había hablado con Daily Mail Australia. Le había contado al periodista los detalles de cómo habían llevado a Phoebe al aeropuerto esa mañana, que la habían dejado en la calle, que ella había bajado del auto con su valija. Era la historia que encajaba con lo que la policía sabía, que Phoebe había sido vista en Airport Drive, pero había un detalle que Wood no sabía que la policía ya tenía. Las cámaras de seguridad mostraban el auto gris pasando por Airport Drive sin detenerse. Nadie había salido del vehículo. Phoebe nunca se bajó del auto. El 5 de junio de 2025, la policía de Queensland anunció los arrestos. James Wood, 34 años, acusado de asesinato y 2 cargos de interferencia con un cadáver. Tanika Bromley, 33 años, acusada de asesinato y 2 cargos de interferencia con un cadáver. Al día siguiente, el 6 de junio, los investigadores encontraron lo que habían estado buscando. Los restos de Phoebe Bishop fueron hallados cerca del Goodnight Scrub National Park, la misma zona donde la policía había estado buscando durante semanas. Tenía 17 años. El caso de Phoebe Bishop tiene un componente digital que lo hace parte de esta serie de maneras distintas a los casos anteriores. No fue el crimen en sí el que ocurrió en Internet, sino la investigación ciudadana que se desarrolló en paralelo a la oficial. Desde el primer día de la desaparición, usuarios australianos en Reddit, en Facebook, en TikTok y en Twitter empezaron a analizar cada detalle que la policía hacía público. Rastrearon el recorrido del auto gris, analizaron el footage de dashcams compartido en redes, identificaron inconsistencias en las versiones que circulaban, crearon mapas del área de Goodnight Scrub National Park, marcando zonas posibles de búsqueda. Cuando Wood habló con Daily Mail Australia horas antes de ser llevado a custodia y cuando circuló la información de que las cámaras mostraban el auto sin detenerse, la comunidad online australiana procesó la contradicción en tiempo real, antes de que la policía hiciera su anuncio oficial. Era el mismo fenómeno que vimos en el caso Colmenares en Colombia, Internet como segundo juzgado, como campo de investigación paralela, como lugar donde una sociedad procesa colectivamente un crimen que les resulta imposible de ignorar. Pero también había algo más oscuro. Las redes sociales habían llenado el perfil de los acusados con amenazas. La propiedad de Yingin fue identificada y su dirección circuló públicamente. Personas que decían conocer a Wood y Bromley empezaron a publicar información sobre su historia, sus antecedentes, sus comportamientos previos, información sin verificar, mezclada con rumores, compartida por miles de personas que querían justicia para Phoebe, pero que en el proceso construían un juicio paralelo sin evidencia confirmada. Ese es el lado más oscuro de la investigación ciudadana online.
no la mala fe, sino la velocidad. La certeza con que una comunidad puede condenar a alguien antes de que exista un veredicto judicial. Y los daños colaterales que esa certeza puede causar cuando se equivoca. En el caso de Phoebe Bishop, la policía llegó a los mismos sospechosos que Internet había señalado. Pero eso no siempre es así. Y la línea entre investigación ciudadana y linchamiento digital es más delgada de lo que parece, cuando estás del lado de quienes creen estar haciendo justicia. Al momento de grabar este video, James Wood y Tanika Bromley están detenidos en Australia esperando juicio. No han realizado declaraciones públicas sobre los cargos. Sus abogados han pedido que el caso sea tratado con la máxima discreción, dado el nivel de exposición mediática. El juicio todavía no tiene fecha fijada. La madre de Phoebe, Kylie Johnson, habló con los medios después del descubrimiento de los restos de su hija. No habló de los acusados. Habló de Phoebe, de quién era, de lo que amaba. Dijo que Phoebe quería trabajar con animales, que era cariñosa, que hacía reír a todos, y dijo algo que quedó grabado en Australia. Ella no merecía esto. Ninguna chica merece esto. Eso fue Australia. Volumen 2. 3 casos. 3 maneras distintas en que el mundo digital se entrelazó con el crimen en el país más grande del hemisferio sur. Una mujer que buscó en Google cómo envenenar a alguien y pensó que eso no iba a quedar registrado. Un asesino en serie que estuvo libre 20 años hasta que una botella de Sprite sacada de un contenedor de basura lo entregó. Y una adolescente de 17 años que fue llevada al aeropuerto por las personas en quienes más confiaba y nunca entró al terminal. ¿Qué país debo cubrir en mi próximo video? Déjame saber en los comentarios. Nos vemos pronto.